Buenos días, estudiantes del ciclo 6. Les saluda su docente Jacqueline González de Economía. Les recuerdo que a Yagore Sabatino me deben enviar el correo, teniendo en cuenta poner en asunto su nombre completo y el nombre de la guía que está enviando, por favor. Les deseo a todos mucho bienestar en su familia y en su casa y que estemos cuidándonos en casa como debe ser. Bien, eh, tenemos pendientes dos cositas. Lo primero, hoy vamos a empezar una guía nueva, pero tenemos pendiente adelantar la parte de la revolución industrial que ya habíamos hablado en la guía pasada, que había pasado durante todo este tiempo, pues como de la revolución industrial y de un trabajito que íbamos a realizar frente a esa actividad que era una exposición. Entonces, la exposición va a ser en grupos de 4 personas que ya me lo deben estar pues, enviando y vamos a trabajar subtemas. ¿Cuáles subtemas? Estos que están acá. ¿Listo? Los subtemas son los subtemas de la primera revolución industrial, antecedentes y origen, causas, características, consecuencias sociales, inventos, segunda revolución industrial, el origen, las diferencias con la primera revolución industrial, los cambios que se dieron, las clases sociales surgidas, la expansión y la primera globalización, los tipos de industrias que surgieron, las transformaciones, cambios, fuentes, máquinas, inventos, etcétera. Bien, entonces la idea es que en los pequeños grupos que tengamos nos toque de 4 a 6 temitas, dependiendo de la cantidad de personas que tengo. Entonces nos tocan esos temitas y ustedes van a hacer lo siguiente. Por decir algo, el grupo de Pedro, María, Juan, Estela y Andrés, estoy poniendo nombres hipotéticos, se van a dividir el trabajo y van a decir, Pedro va a hacer antecedentes de origen porque está como larguito y Estela puede hacer causas y características porque no está tan largo, o sea, que quede como equitativo. En casa, cada quien va a coger su pedacito de tema, ¿sí? Que lo va a trabajar y va a buscar la manera de cómo lo va a exponer. Aquí dice clarito eso, dice acordar la forma de presentación del subtema de exposición según tengan los recursos. Pueden, los que sepan en computador manejar PowerPoint y estos sistemas de diapositivas y tengan el computador lo pueden hacer. Si no, entonces en mapitas mentales que hacen en una cartulina con letra grande porque lo deben mostrar a la cámara, ¿listo? Y van a mostrar en la cámara su producción de cómo van a realizar su exposición y van a hablar al menos un minuto, ¿sí? No más de ahí, porque es que en realidad, si usted tiene preparadito el tema, lo habla y lo explica, así como yo me siento y les explico acá en un corto video el tema del día. Es lo mismo. Luego, la persona líder, porque tiene que tener un líder de los 4 integrantes, reúne los 4 pequeños videos, eso los pueden hacer por WhatsApp, se los mandan por WhatsApp, nadie se tiene que reunir presencialmente, es todo virtual. Entonces, se los mandan por WhatsApp y esa persona líder recoge lo de todos y me pone todos los archivos juntos al correo. Luego haremos una socialización de esto cuando nos volvamos a ver en la próxima clase de economía. Muy bien, eso en cuanto a lo de la revolución industrial. Ahora por WhatsApp les dejo entonces distribuidos quiénes van con qué temas y ya está. Muy bien. Para el día de hoy tenemos una semanas 7, 8, 9 y 10 del periodo. ¿Listo? Y, ay, qué embarrada. Bien, entonces ahora vamos a hablar del tema que nos corresponde a estas últimas semanas del periodo. Vamos a hablar de la economía en Colombia hacia el siglo XXI. ¿Qué pasaba en Colombia? Colombia no fue ajeno a lo que sucedía en Europa. De hecho, estábamos muy marcados por la conquista y colonización europea. Recuerden que en la economía antigua de los amerindios, pues Colombia también hizo parte de eso, porque aquí también habían poblaciones indígenas que vivían del trueque y del intercambio y economías desarrolladas agrícolamente alrededor de grandes ríos, como eran el Magdalena y el Cauca en su momento. Bien, ahí se desarrollaron esa parte, digamos, inicial
de las primeras poblaciones colombianas. Después, cuando tenemos toda la parte de colonización, entonces vamos a ver la Colombia prehispánica y hasta el siglo XIX. En primer lugar, pues les explicaba que era el trueque lo que prevalecía, y luego en la medida que Colombia fue evolucionando después de la época de la independencia, entonces fue pues, trabajando un desarrollo incipiente de la sociedad, de la política y de la economía. Esencialmente Colombia ha sido agrícola, ha sido una economía más bien dedicada al café, ¿cierto? En una gran mayoría, que hoy pues en el texto van a ir encontrando el tabaco, el maíz, el café, algo del ganado, fue como lo que se fue desarrollando para el progreso de la economía colombiana. Mucha dependencia del café, y luego hacia finales del siglo XX, comienzos del XXI, pues empezó a verse una decadencia. Todo ha sido pues producto de épocas que han marcado a Colombia en sus diferentes momentos y con sus diferentes crisis. En el texto van a encontrar todas estas épocas determinantes en la economía colombiana, y también la marcación por la época del conflicto. Recuerda que Colombia tuvo una guerra de más de 50 años entre el conflicto entre las guerrillas y el gobierno, de lo cual se generó pues la paz hacia el 2018, 2017, con esos acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos, que no ha sido, digamos, una política demasiado bien implementada en este actual gobierno, y que estamos viendo en las noticias una serie de catástrofes con el asesinato de líderes sociales y de que no están asignando el dinero para que haya realmente una reinserción social y un progreso social de todas estas poblaciones que se reinsertaron y dejaron las armas. Colombia tiene mucho de lastre, de dependencia de lo que llaman el imperialismo, es decir, del gobierno extranjero de Estados Unidos, y las políticas económicas están supeditadas a lo que nos dice la OCDE y a lo que nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional. El documento, como ven, es un poquito pues extenso, pero hay que leerlo. Recuerden que ustedes están en ciclo 6 y que todo es un poquito más comprimido, porque acá tenemos que alcanzar a ver un poquito como el contenido de lo que los debe preparar para graduarse. Bien, el taller es muy simple. Deben leer y comprender el texto. Vamos a trabajar mapas mentales. Recuerden que los mapas mentales son los que hacemos con un título, con un poquito de texto muy explicativo, muy corto, una frase, y muchos dibujos que me den cuenta de todo lo que estoy preguntando. ¿Qué vamos a hacer? Un cuadro comparativo. Perdón, un mapa mental de la generalidad histórica de Colombia, el documento que acabamos de pasar. Vamos a hacer un cuadro comparativo entre la economía del feudalismo, que era una economía agraria, agrícola, ya la estudiamos, y la economía actual en Colombia. ¿Listo? Si desean, para complementar eso, pueden consultar los sistemas económicos actuales en Colombia, y en la comparación deben poner las semejanzas y las diferencias entre uno y otro. Bien, según ese cuadro comparativo que van a hacer aquí, deben preguntarse si hay un equilibrio económico y social en Colombia. Ahí deben hacer un texto argumentativo y reflexivo. Ya expliqué en una clase anterior que era argumentar. Listo, acuérdense que es defender una idea o rebatir una idea apoyados en un texto o en un autor. El texto ya se los estoy dando. Si desean consultar más personas, autores, con relación al texto para mejorar su conocimiento, bienvenido sea. Eso sí, las citas deben ser entre comillas y poniendo el nombre del autor que están citando, la frase que van a apoyar o la frase que van a rebatir frente al tema que quieren desarrollar. Bien, van a trabajar en la constante. Este 4 se me fue ahí, pues disculpen eso, que eso es un vacío. ¿Cuál ha sido la constante en la economía colombiana a lo largo de su historia? Y me van a realizar un crucigrama con, con palabras claves pertinentes a la totalidad del texto, y van a trabajar el aprendizaje que les deja el texto con relación a la evolución en la economía colombiana. Eso es para una semana.
A la semana que sigue, que no nos vemos, entonces van a trabajar qué es la economía naranja en Colombia. Es un texto corto que es un término apoyado por el gobierno actual del presidente Duque y lo que eso trabaja realmente, pues pretende trabajar una economía desde la virtualidad, una economía desde la cultura, una economía desde otros sectores diferentes a los tradicionales como la agricultura, la ganadería o la manufactura. Pretende impulsar a los artistas, y pretende impulsar a los diseñadores, pretende trabajar las realidades virtuales y cómo con eso se genera dinero. Ahora que estamos en esta época de pandemia y de virtualidad, pues han surgido muchas oportunidades de negocios a través de Internet. Entonces el texto nos va a hablar un poquito como de eso. Es muy corto como lo pueden ver. También pueden mejorar el aprendizaje del texto eh, consultando al respecto. Yo voy a dejar unos videitos tutoriales al respecto de apoyo. Y vamos a trabajar sí, un ensayo corto, 2 páginas con relación a este texto y las conclusiones. También vamos a encontrar cómo, por qué Colombia ingresó a la OCDE, que es la Organización de los Países Ricos. Yo me he cuestionado mucho eso. En el texto estoy dejando un cuestionamiento acerca de eso. Eso lo implementó pues el Juan Manuel Santos y obviamente lo ratificó el gobierno Duque. La OCDE rige muchas políticas eh, internacionales e influye mucho en las decisiones de un país. Nos afecta muchísimo porque en realidad Colombia sí es muy rico en riquezas naturales, pero no es muy rico en el desarrollo de la política y la economía, porque aquí falta mucha inclusión social para considerarnos de los países ricos y desarrollados como Estados Unidos, como Alemania, como varios países europeos y etcétera, que pertenecen a ese selecto grupo. De ese también hay un tallercito de 6 preguntas, pues son respuestas que van a encontrar en el mismo texto. Hay unas de reflexión que me gusta que las hagan y de justificación en sus respuestas. ¿Listo? Esos tallercitos, eh, me disculpan aquí. Ok, esos tallercitos me los van a presentar en el cuaderno. Aquí dice que con normas se contén carpeta blanca. No, me los van a presentar en el cuaderno y esta fecha tampoco es correspondiente. Me disculpan con esa fecha. Bien, es para terminar ya el periodo. El periodo se nos está acabando más o menos en julio 10, después de julio 10, más o menos, sería para entregar esos tallercitos. Y es lo que vamos como a realizar. Cualquier duda o inquietud, saben que estoy dispuesta a atenderlas mediante la interacción por WhatsApp. Les deseo a todos mucho bienestar. Muchas gracias por su atención. Bye, que tengan feliz día. Gracias.